Venti, Venti, Venti. Si os menciono su nombre a la mente, seguramente os venga el primer arconte y primer banner de Genshin Impact, y eso no es poca broma, tiene mucho significado. Seguramente os venga el arconte que a día de hoy es el peor arconte y se ha visto superado por varios personajes en su mismo rol, pero sobre todo seguramente se os venga a la cabeza el arconte que aún no tiene segunda misión legendaria, a diferencia de todo el resto de arcontes que nos han cerrado su arco y su historia. Pues hoy vamos a hablar de las dos teorías más importantes sobre Venti, y sobre todo en Natlan parece ser que nos quieren traer un arco de menos a más, de tranquilidad a epicidad, y tiene pinta que si bien en las primeras versiones de todo Natlan no ha venido Venti, sabemos que se cumple el ciclo de venir siempre los reruns de arconte en las primeras versiones, y parece ser que cuando Venti venga a Natlan va a venir preparado, con una cantidad de lore increíble. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Ya sabéis, no os cuesta nada, es totalmente gratis, ayuda un montón al canal, a todo el equipo, al proyecto, posiciona y recomienda el vídeo, así que like, campanita, suscribirse, gracias, te estoy observando. Y invitadísimos, recordar también a los directos, bienvenidos, primer link de aquí abajo, bueno, segundo link aquí abajo en la descripción. Y vamos a hablar de las dos teorías más grandes e importantes acerca de Venti. Antes que nada, agradecer a Keitaro, ya que hizo un vídeo también hablando de este tipo de cosas y teorías en su canal, que está por aquí. Ese vídeo es el vídeo, creo que a día de hoy ya más visto de su canal, y le ayudé un poco a que YouTube le ayude a que ese vídeo crezca, y estamos pues trabajando y ayudando a Keitaro y él trabajando y ayudándome a mí. Y al ver ese vídeo comenté y recordé que yo tengo también varias teorías y conocimientos sobre Venti, y pude complementarlas con lo que nos trajo Keitaro. Aparte de un vídeo que veréis de fondo, en el que Keitaro seguramente también al verlo se inspiró, que es un vídeo no oficial fanart por el 4º aniversario de Genshin, que también os contaré algo relacionado con todo esto. Pues bien, la primera teoría sobre Venti basa todo, al igual que también un poquito de la segunda, en básicamente esta frase tan loca que escuchamos de Venti, que estaréis escuchando por aquí. Konnichiwa, tabibito-san. Bokutachi, mata atta ne. ¿Oboete nai? Y que está en sus diálogos, que dice algo así como: oh, hola Tabibito, nos volvemos a ver, ¿no te acuerdas de mí? Y básicamente aquí se han hecho mil y una teorías sobre esto, porque se dice que muchas personas entienden que quizá vio a tu gemelo o a tu gemela, pero claro, es muy fácil diferenciar el género, eso está claro, y no nos han puesto ningún tipo de guiño a que Venti no sabe diferenciar hombres de mujeres, muy aparte de que es un trapito, y bueno, historias que os conté en otros vídeos acerca de su lore profundo, sobre que él iba a identificarse a sí mismo como es un espíritu del viento, como femenino, pero con el cuerpo de el bardo de Mondstadt, que era un muy buen amigo suyo, que cayó en la guerra, en la rebelión de Mondstadt, en la primera guerra, que los que sepan de lore ya saben qué es. El tema de Mondstadt no tiene que ver ni con la guerra de los arcontes anterior ni nada, fue simplemente un conflicto interno de la ciudad. Y aparte de eso, se dice y la gente teoriza que no es que Venti tenga un problema de separar géneros, por así decirlo, es que básicamente Venti sí se ha topado con el viajero, y esto nos da una línea gigantesca de conocimiento, porque aquí hay dos puntos que se relacionan con los dos siguientes arcontes, que son Zhongli y Nahida. El primero es algo relacionado y teorizado sobre que lo que estamos viviendo es un ciclo samsara, es decir, lo mismo que nos trajo Nahida, por así decirlo, se está aplicando realmente a la historia continua y principal de Genshin Impact, y estamos viviendo un samsara cada 500 años en el que se vuelve a repetir la guerra de los arcontes y el viaje en el que vas a recabar todas las gnosis, o bueno, tú no, los elementos, y vas a ir perdiendo poco a poco la gnosis frente a los Fatui para que ellos puedan luchar contra Celestia, y una historia bastante Black Mirror y bastante Matrix y bastante... Pero es que además, aparte de esto, tenemos lo que nos cuenta Zhongli, y es que Zhongli también tiene su parte de conocimiento en esta historia, ya que como muchos recordáis, al final de su segunda misión legendaria, justo arriba del punto más alto de los picos de Guyun, que por aquí lo estarán poniendo también los editores, nos explica
que hay gente que no es de este mundo y muchos y muchas de las personas que veis lore estáis seguros de que Zhongli se le dice descendido, y aquí voy a aclarar una cosa importante, digamos que establecida por el lore de Genshin y respaldada por muchas de las personas que hacen lore más importantes, y es que descendido se comenta y se le da el título a muchas personas, vamos a decir, o entes que no son supuestamente de Teyvat, pero esto ya ha tenido un significado mucho más acotado, porque se consideran, o se consideraban, mejor dicho, descendidos a lo que no era de Teyvat, pero se consideraba Teyvat la nación que había después de que Fanes, con los primeros descendidos que vino, conquistase y derrotase a los primeros dragones primordiales que estaban en lo que era el Teyvat primigenio, que aún no se llamaba Teyvat. Entonces, por esa regla de 3, si Zhongli Morak se considera descendido por ser un dragón primigenio que estaba antes de que Teyvat fuera Teyvat, Apep también sería un dragón primigenio, un descendido, y Neuvillette también sería un descendido, y no es así porque seguramente nos encontremos más dragones primordiales, y Nahida nos dice la cantidad exacta de descendidos que hay, contando no como personas previas a la creación y conquista del continente por Celestia llamado Teyvat, sino como personas que realmente son descendidos venidos de otro mundo. Es decir, supuestamente tu gemela, más te dijeron que tú no eres un descendido, supuestamente tú eres de Teyvat, y eso es lo que menos sentido tiene. Alice o una de las brujas dice que es un descendido, y Fanes y las sombras de Fanes y todo esto, que es una cosa súper compleja de lore. Y Venti no se sabe, y no creo que sea un descendido, pero Venti sí tiene un poder más allá que el que creemos, y supuestamente la teoría dice que todo lo que está conteniendo Venti es por el bien de la trama, y en su segunda misión legendaria vamos a ver más en relación a que no solo es el arconte Anemo, sino capaz tiene algún tipo de poder respecto al tiempo también, y de que tiene relación con Astaroth, que los que sabéis de lore profundo también sabéis que tiene bastante que ver con las sombras de Fanes o los primeros descendidos que unieron con Fanes. Segunda teoría. Hay un texto en Mondstadt que nos dice literalmente: esta es la entrada a Celestia, en una de las estatuas de los 7 de la ciudad. Y esto ya de base y al empezar el juego es una fumada, y nos lo dan en la primera, literalmente en la primera ciudad que vemos, que es Mondstadt. No solo eso, sino que esta segunda teoría dice que recordemos que Venti nos explica en su primera misión legendaria una cosa que no se ha vuelto a tocar durante todo el juego, y es que hay personas que pueden tener un poder superior y pueden controlar los elementos. Estas personas, vamos a decir que son escogidas por los arcontes para que se les otorgue su visión, y los arcontes tienen la gnosis otorgada por Celestia después de la guerra de los arcontes para poder controlar el territorio de cada una de las 7 regiones de los elementos. Y además Venti a esto nos explica que hay más gente que tiene gnosis aparte de los arcontes, y que hay gente con el poder suficiente de haber ascendido a Celestia, es decir, digamos que metafóricamente haber tenido el poder para llegar de alguna forma, no se dice cómo y no especifica Venti, y nos da el ejemplo de una caballera de Favonius, Venesa, que además los que seguís el cómic, el prematuro cómic de Genshin, donde nos habla de Colei chiquitita y Amber chiquitita, y Dottore cuando experimentaba con Colei, y esto existe, es una cosa oficial. Lo que pasa es que los jugadores de Genshin no todo el mundo conoce este, digamos, cómic / manga. Y pues Venesa es una persona que tiene una gnosis, no es un arconte, y no se ha mencionado nada de ella apenas en algún evento o algún texto de la Biblioteca de los Caballeros de Favonius acerca de, ya sabéis, los 4 vientos de Mondstadt, que son pues Jean, Andrius, Venesa, y no me acuerdo cuál es el otro, ¿no? El norte, sur, este y oeste. Y aquí viene lo fuerte. Resulta que esa estatua que pone aquí es la entrada a Celestia, y este tema de que Venesa ya podía ascender a Celestia, no sepamos nada de ella, y Venti tenga este gran poder oculto respecto a la primera teoría, y que además sea uno de los pocos arcontes junto a Mawika que se resiste, aunque parece que literalmente ¡ay, me golpearon!, y le da la gnosis a la señora así de fácil. Realmente tiene mucho más que ver con que Mondstadt es alguna especie de plan de la resistencia contra Celestia oculto, y hay muchas teorías que dicen que todo ese foso alrededor y demás es porque
y aquí atentos que se viene el buen Dendro, por favor pongan Dendro para algoritmo en los comentarios. Se dice que por el tema de los molinos en Mondstadt quizá hay un tipo de mecanismo para que la ciudad de Mondstadt se pudiera elevar para poder luchar contra Celestia o poder, vamos a decir, hacer de la resistencia contra Celestia, pudiendo pelear de tú a tú con esa ciudad. Y hay algún tipo de relación con el tema de Venesa y algún tipo de relación, por supuesto, con eso, con ese texto de la estatua que dice: aquí está la entrada a Celestia. Y esta segunda teoría dice pues que Venti, al ser el primer arconte que conocemos y ser, vamos a decir, este personaje que no ha tenido su segunda misión legendaria en la trama, pues es uno de los organizadores de la resistencia real de todo este tema para luchar contra ellos, ya que, como sabéis, hay muchísima historia y mucho contexto real dentro de la historia de Genshin, y sin alargar más la historia y sin alargar más la explicación, básicamente se nota que habrá un plot twist. Se nota que todos sabemos que nos cuenten que el abismo es malo, entre comillas. Luego da poco a poco pie a que nos vayan contando de que, bueno, no es tan malo. El abismo realmente eran toda la población de Caenria, y Caenria solo simplemente tuvo un problema con Celestia porque podían usar una energía independiente aparte de la energía elemental de las visiones y no se sublevaron ante el poder de Celestia. Y para castigarlos, pues los durmieron. Así de fácil. Y todo esto tiene mucho que ver porque todos los arcontes se nota que menos Venti, y aún así hizo ¡ay, me la quitaste la gnosis, qué pena! Parece ser que están dando la gnosis voluntariamente y de alguna manera, sin hacerlo público, sino digamos clandestinamente, están cediendo su gnosis para que la tsarina o tsaritsa pueda hacer realmente una guerra abierta contra Celestia, porque nos tratan de traer la típica dualidad de los buenos no son tan buenos, los malos no son tan malos. Todo el pasado y los recuerdos de la gente se puede cambiar y repetir con el Irminsul, y nos están controlando, que es un poco pues un reflejo de la realidad y la Matrix y toda la historia que habéis visto en un montón de películas, series, etc. Y aparte están representadas ciudades pues que están ahora mismo también en, digamos, una carrera por ser la primera potencia mundial. China, Estados Unidos, aunque Estados Unidos se supone que está representada por Celestia, y la carrera por izquierdas, derechas y política, ya que existe Rusia y China y Japón en el juego, y algunas otras ciudades que también tienen representación histórica muy importante en el mundo, como Sumeru, que es todos los países islámicos, que principalmente, pues ya sabéis, Israel. Seguro que habéis visto un montón de cosas en Twitter, de noticias de Israel, Palestina, Líbano, petróleo, Estados Unidos, imagino ya sabéis lo que es. Así que, cuidado, porque la segunda misión legendaria de Venti, y posiblemente la segunda misión legendaria de Venti que venga en Atlan, nos va a explotar la cabeza y nos va a empezar a contar cosas, ya que estamos cerca del final de la historia inicial del prólogo de Genshin Impact, muy fuertes, porque la última gnosis que le falta a la Tsaritsa o Sarina es la de Mabuika. Y Mabuika es la única que realmente se está resistiendo y casi que le dio una paliza a Capitán. ¡Poquito más! Este es el vídeo de este lore de Venti, de qué pasa con Venti, de si puede ser más que un arconte y de qué puede pasar y qué nos puede sorprender. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Espero que esto os parezca increíble y os vuele la cabeza. Dejadme en los comentarios cómo complementáis o cómo creéis que tienen compatibilidad estas teorías o qué puede pasar con Venti, vuestra opinión o teoría sobre qué puede pasar y qué tanta expectativa están guardando por su segunda misión legendaria. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.